Como siempre en la reflexión editorial, quiero aprovechar para hacer un balance de las cosas que están pasando en la República Argentina, de las cuales es protagonista fundamentalmente el poder y que no pueden generar otra cosa que inquietud. Porque esto es lo que estamos viviendo, en el medio de lo que es la extensa cuarentena llena de idas y de vueltas, de la indecisión del gobierno, de las cosas inentendibles, como ha sido esta discusión de las vueltas a las clases, aparece el presidente de la República con un discurso que es descorazonador desde el punto de vista de su promesa y de la necesidad que tiene la Argentina de enfrentar el presente y el futuro, buscando acuerdos políticos que cada día parecen más lejanos. Y sobre esto quiero basar el comienzo de la reflexión editorial, porque algo de esto que da idea de esta contradicción del presidente de la República dijo ayer al mediodía en un acto en el cual estuvo inaugurando algunas viviendas del Plan Procrear. Y preste atención, por favor, a esto que dijo el presidente de la República. Es algo muy breve, pero muy significativo. Va a ser la base de lo que quiero explicar inmediatamente a continuación. Dijo esto. Vengo a terminar lo que empezó Néstor, lo que siguió Cristina, me toca terminarlo a mí. Siempre digo medio en broma y medio en serio. Llegamos en diciembre y el país estaba en terapia intensiva, y estando en terapia intensiva nos agarró el coronavirus. Bueno, muy bien. Es muy significativo esto que dice el doctor Alberto Fernández. Vengo a terminar lo que inició Néstor y siguió Cristina. Primero porque una de las cosas que decía Alberto Fernández cuando ya no estaba en el gobierno era que Cristina se había alejado de los postulados de Néstor Kirchner. Esto lo marco para señalar la volubilidad del pensamiento presidencial, que es realmente muy preocupante. Es realmente muy preocupante cuando uno ve al frente del poder a un hombre incoherente. Porque eso quita absolutamente cualquier viso de credibilidad hacia su palabra. Y este es un punto muy delicado de la proyección futura que puede tener este gobierno. El presidente todos los días devalúa su palabra. No sé por qué lo hace. ¿No? Es una pregunta para hacerle. No sé por qué no comprende que esa devaluación de su palabra le hace daño a él, le hace daño a su gobierno y nos hace daño a todos. Porque cuando el presidente entra en esta devaluación, nada se le puede creer. Cuando él entonces se reúne con empresarios y les dice, miren, apuesten al país, invierten, porque nosotros queremos defender a las empresas, ¿quién le puede creer a alguien que ayer dijo A y hoy dice B? Cuando él dice vengo a terminar lo que inició Néstor Kirchner, que repito era un corrupto, con concepto de administración, lo tenía. ¿Cuál era el proyecto de Néstor Kirchner? El proyecto de Néstor Kirchner era un proyecto desde el punto de vista de la permanencia en el poder chavista. ¿Por qué chavista? Porque esto lo dijo una vez Néstor Kirchner. Necesitamos quedarnos 20 años en el poder. Ese era el plan primigenio de Néstor Kirchner, que se había organizado a través de una implementación, tenía una instrumentación factible, que era la alternancia Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, y así sucesivamente. Ese era el plan que había pergeñado Néstor Kirchner, de permanencia. Por eso él iba a ser el candidato en el 2012. Se van a cumplir 10 años de su fallecimiento y el fallecimiento frustró ese plan. Pero ese era el plan. Por lo tanto, era un plan profundamente antidemocrático, en el sentido de neutralizar la alternancia en el poder. La democracia se robustece con la alternancia en el poder. Ninguna experiencia presidencial de nuestra región
ha dado resultado. Digo de nuestra región porque cuando uno va a Europa, en Europa las experiencias son distintas. Son regímenes parlamentarios en donde el poder de quien está a cargo de la función ejecutiva, primer ministro, canciller, presidente del gobierno, está acotado. Está notablemente acotado. Y el sistema actúa permanentemente limitando ese poder. No ocurre lo mismo en nuestros países. Entonces, lo que Néstor Kirchner tenía pensado era esto. Primero, un régimen de permanencia indefinida en el gobierno. Después, el régimen del kirchnerismo, por eso yo lo llamé kirchnerato, era un régimen profundamente autoritario, que tenía además un elemento fundamental, el despotismo. El despotismo es el gobernar sin importar mucho la ley y fundamentalmente ejerciendo desde la posición de poder una situación de abuso hacia el otro, que es lo que fuimos viendo paulatinamente a lo largo de los 12 años del kirchnerato. El mismo Alberto Fernández criticó eso cuando ya no estaba en el poder. Y por supuesto lo que comenzó a desarrollar Néstor Kirchner es una estructura de gobierno notablemente corrupta, claramente corrupta, en donde los negocios se hacían con dos finalidades. Una, el enriquecimiento propio, que lo vimos, y otra, la utilización de ese dinero mal habido para generar poder. Néstor Kirchner actuaba así, él tenía la plata y con la plata sojuzgaba. En la última campaña en la cual participó, aquella frustrada campaña de las candidaturas testimoniales, un bochorno absoluto, ustedes lo recuerdan, fue muy evidente en relación a eso, ¿no? El mismo Néstor Kirchner llamaba a intendentes y le decía, ¿usted qué necesita? Tal cosa, tal cosa, tal cosa. Bueno, nosotros le vamos a dar esa plata, pero necesitamos los votos. Así actuaba el kirchnerismo. Por lo tanto, cuando Alberto Fernández dice, vengo a terminar lo que hizo Néstor Kirchner y continuó Cristina Fernández de Kirchner, es estremecedor. Porque el proyecto del kirchnerismo, que aún sigue vigente, es un proyecto que tiene este componente del despotismo, de la utilización del poder para sojuzgar al otro. Hay un ejemplo que lo muestra todos los días, o mejor dicho, hay evidencias de todos los días que sirven de ejemplo. ¿Usted ha visto a Cristina Fernández de Kirchner haber tenido alguna actitud de acercamiento, no digo condescendencia, de búsqueda de un diálogo franco, de cooperación y demás, con los que piensan distinto a ella? ¿Con los opositores? No ha visto ninguno. Ni va a haber ninguno. El otro día hubo una reunión ahí en el Senado para ver cómo arreglaban las cosas para el funcionamiento por una razón utilitaria, porque necesita que funcione el Senado para sacar las leyes que requiere. Pero el kirchnerismo es profundamente antidialoguista. Entonces, cuando el presidente de la República dice, el presidente formal de la República dice, vengo a continuar esta obra, uno debe decirle, señor presidente, pero si usted prometió hacer algo distinto, si usted prometió volver a ser mejores, volver para ser mejores, se supone que mejores de todos los que lo precedieron, tanto los del macrismo como también los del kirchnerismo. Cuando el presidente promete esto, uno dice, estamos fritos. Nos quedamos sin futuro. Por eso digo, ¿cómo puede reaccionar aquel a quien el presidente le dice, no, vamos a generar unidad? Si el kirchnerismo es antiunidad. Mañana va a salir una solicitada en los diarios, a propósito del tema de la pandemia, que está firmada por todos los gobernadores de la oposición, inclusive Horacio Rodríguez Larreta. Ahí la tenemos. ¿Cómo creerle? ¿Cómo creerle? Si inclusive en el manejo de la pandemia, todo lo que Alberto Fernández critica cuando critica, lo critica de los opositores, ¿no? Ayer, tenemos ahí la solicitud, ayer, por ejemplo, dio datos de Corrientes que hoy salió a desmentir el gobernador. Ni que hablar de Horacio Rodríguez Larreta. Es decir,
El presidente dice una cosa y hace otra todo el tiempo. La notable presencia del kirchnerato se ve inclusive en el episodio Venezuela. Alberto Fernández tuvo una acertadísima decisión, la de acompañar el voto de la Organización de Naciones Unidas de la Comisión de Derechos Humanos, que preside ni más ni menos que Michelle Bachelet, condenando al régimen de Maduro por las violaciones a los derechos humanos. Yo estuve allí. Ustedes siguieron nuestras coberturas. Así que puedo dar fe de lo que dice ese informe. Yo vi la persecución al que piensa distinto. Yo vi el acoso a la prensa. Yo vi el temor de la gente. Yo vi la presencia de los agentes de inteligencia del servicio bolivariano acosando a todo el que puede vivir o puede pensar algo distinto. Yo vi lo que pasaba cuando queríamos entrevistar a los que criticaban al régimen de Maduro y eran interrumpidos por verdaderas turbas de gente del chavismo que buscaba evitar lo que pasaba. Yo hablé con gente que sufrió la cárcel, no por haber cometido ningún delito, sino por haber pensado distinto. Yo vi lo que son los colectivos chavistas, que en forma violenta, a la manera de fuerzas paramilitares, agobian, golpean violentamente y matan a los que piensan distinto y manifiestan. Así que es indiscutible eso. Cuando desde el kirchnerismo salieron no a criticarlo, a despreciarlo, Alberto Fernández, quedó claramente expuesta cuál es esta actitud del kirchnerato. Entonces digo, cuando el presidente, a la luz inclusive de lo que ha vivido en estos días, con esta, insisto, repito, actitud de personeros del kirchnerato y de todo lo que ha sido la presión por parte del gobierno de Venezuela a través de los garfios del kirchnerato para cambiar su opinión. Entonces digo, ¿cómo puede el presidente de la República reivindicar eso? Si además él, todo esto que estamos marcando, lo está viviendo en carne propia. Lo ha vivido con esto que pasó en Venezuela. Lo ha vivido con el episodio Vicentín. Lo ha vivido con la liberación de los presos. Lo ha vivido con la búsqueda de la impunidad de los procesados y condenados por delitos de corrupción. Lo ha vivido cuando salieron a contradecirlo en relación a su juicio diciendo aquí no hay presos políticos. Por eso digo, cuando el presidente de la República dice vengo a terminar lo que empezó Néstor Kirchner y siguió Cristina Fernández de Kirchner, no solamente contradice su promesa, sino que nos augura un país peor. El kirchnerato es sinónimo de un país despótico. El kirchnerato es sinónimo de un proyecto de permanencia en el poder. Para eso está trabajando la expresidenta en funciones. Y ahora sabemos que también cuenta como un adalid importante al presidente formal de la Argentina, que se llama Alberto Fernández.